contentos de contar en esta edición de Cruzando Fronteras con el filósofo Jordi Pillén, autor de este libro que tengo en las manos, Pandemia y posverdad, la vida, la conciencia y la cuarta revolución industrial. Un libro editado por Fragmenta que se ha convertido en un auténtico superventa. Es un libro que está editado tanto en catalán como en lengua castellana. Jordi Pillén es conocido como el Bin-Chul Han catalán porque entrelaza los conceptos, el pensamiento filosófico con las cuestiones de la vida de cada día que preocupan a muchas personas. Este libro les aseguro que no les va a dejar indiferentes porque nos habla de todo lo que estamos viviendo en este tiempo de la pospandemia y de muchas cuestiones que él analiza y que desde luego no nos van a dejar indiferentes. Pues les invito a esta conversación que la verdad que nos ha dado mucha alegría el haberla conseguido y tener este tiempo más sereno con Jordi Pillén, al que vamos a descubrir tanto su pensamiento como sus horizontes vitales. Pues me da mucha alegría el poder encontrarnos con tranquilidad con Jordi Pillén para hablar de este libro, Pandemia y posverdad, un libro que yo tengo la tercera edición en mis manos, pero que ya no sé por el número de edición que va, pero antes vamos a darle la bienvenida a Jordi Pillén. Hola Jordi, ¿qué tal estás? Muy buenos días, Fernando. Muy bien, gracias, sí. Pues, ¿por qué edición va ya el libro? Va por la cuarta, sí, en castellano va por la cuarta. Por la cuarta, un libro que podemos encontrar tanto en castellano como en catalán. Y bueno, yo el libro, la verdad, he de decirte que me lo he releído y es un libro que es francamente muy, muy interesante y un libro un tanto desafiante también en nuestro tiempo. Pero antes de entrar así a fondo en el libro, me gustaría preguntarte cómo te definirías, Jordi. Esto es muy difícil. A ver, yo soy doctor en filosofía, me dedico a la reflexión desde la filosofía en un sentido muy amplio, aunque en realidad leo mucha más ciencia y mucha más sociología que no filosofía. Me dedico sobre todo a escribir y a dar conferencias y simplemente soy una persona que intenta dilucidar qué hay en el fondo de las cosas y transmitirlo lo mejor que puedo y aportar mi grano de arena para contribuir a construir un mundo más digno para todos. Cosa que a veces es más difícil de lo que parece, porque tenemos retos múltiples en muchos aspectos, sí. ¿Y qué te llevó a escribir este libro, Pandemia y posverdad? Bien, yo a principio de la pandemia, durante las primeras semanas, yo no entendía nada. En el sentido de que, bueno, veía que había llegado esta enfermedad, pero había muchas cosas que no encajaban con el conocimiento que yo tenía, tanto de temas de salud como de temas de virología, porque curiosamente había estado estudiando temas de virología, de filosofía de la virología, concretamente, el año anterior. Y veía que esto era una situación sin precedentes, que en otras pandemias no se había confinado a la población de la manera masiva como se hizo. Y por tanto, durante las primeras semanas yo, como todo el mundo, me sentí muy confundido, hasta el punto de que me propusieron 4 entrevistas en las primeras semanas y a las 4 dije que no, porque no tenía una perspectiva clara desde la cual responder. Y para hablar por hablar, pues prefiero no hacer entrevistas. Luego, al cabo de un tiempo, se me ocurrió enviar un artículo que se titulaba COVID-19, Pánico 20, a un par de periódicos, básicamente explicando que sí, hay una enfermedad que es el COVID-19, pero también hay algo que está haciendo mucho daño, que yo le llamaba, por continuar con esa palabra, con esa expresión, pánico 20, ¿no? Yo veía una epidemia de pánico también que también estaba haciendo mucho daño y que de hecho, ahora sabemos, tenemos los datos, que se ha traducido en un incremento terrible de depresiones y suicidios, sobre todo entre jóvenes, y se ha traducido también en una especie de golpe a la alegría de vivir que hemos padecido todos.
Y bien, este artículo lo envié a un par de periódicos, no diré cuáles, pero lo rechazaron. Y vi que era muy difícil tener una opinión disidente sobre lo que estaba pasando. También había observado cómo muchos científicos eminentes, incluidos 2 premios Nobel de Medicina, desde el primer momento discreparon de la gestión que se hacía de la pandemia. Y aparte de estos 2 premios Nobel, pues multitud de médicos, virólogos, epidemiólogos del primer nivel, por ejemplo, que nos decían, de primer nivel mundial, de las mejores universidades, que nos decían que lo normal en una situación de pandemia es confinar y proteger a las personas vulnerables, pero lo normal hasta ahora siempre había sido que las personas no tan vulnerables, pues por ejemplo los niños y jóvenes que van a estudiar, etcétera, siguieran haciendo su vida normal. O sea, lo que hizo Suecia es básicamente lo que se había hecho siempre ante una situación de este tipo. La diferencia es que a Suecia se la demonizó, se dijeron cosas terribles de lo que se hacía en Suecia, y muchos dijeron que en Suecia pues, habría una catástrofe humana. Y en realidad, pues Suecia, la verdad es que ha tenido mejores resultados sanitarios a nivel estrictamente de salud física y de muertes por COVID que Italia o España. Por tanto, la explicación no era tan simple, o es evidente que lo que se decía de Suecia no era cierto. Pues bien, yo empecé a ver que había cosas que no cuadraban y entonces, pues ya pasado el verano de 2020, sentí que quería escribir un libro, porque escribir es una de las cosas que siento que tengo vocación de hacer. Y yo llevaba tiempo, por ejemplo, analizando lo que muchos llamamos tecnocracia. Y de hecho, en un libro anterior, Ángeles o Robots, publicado también por Fragmenta, a partir de la Laudato Si del Papa Francisco, pues indagué bastante en esta idea de la tecnocracia. Laudato Si, por ejemplo, nos dice que el problema principal, lo define así, el problema principal del mundo contemporáneo es el paradigma tecnocrático, ¿no? Cómo intentamos, el sistema decide las cosas no en función de valores humanos, éticos, sociales, espirituales, etcétera, sino en función únicamente de lo que es eficiente en términos técnicos. Por tanto, esto no es un criterio humano, y mucho menos un criterio espiritual o ético. Y bien, yo empecé a ver que en la pandemia se desplegaba esta tecnocracia de una manera mucho más intensa y mucho más acelerada de como lo venía haciendo hasta ahora. Y por tanto, era consciente de que todo esto iba en contra de la narrativa oficial, porque una cosa, ya supongo que saldrá más adelante, que también hemos observado en estos 2 años, es cómo se impuso una especie de pensamiento único, porque en otros temas pues es normal que en televisión, en los medios, se pregunte a personas que opinan de una manera y personas que opinan de otra. Y eso es la esencia un poco de la democracia y de un mundo que consideramos civilizado. Escuchamos diferentes opiniones y cada uno que se forme la suya. Pero aquí, a la que alguien se apartaba un par de pasos de la narrativa oficial de lo que estaba pasando y de cómo se debía gestionar, inmediatamente se le ponían todas estas etiquetas de terraplanista, conspiranoico, todas estas cosas que son absurdas, ¿no? O sea que se impedía el debate. Y por tanto sabía que no sería fácil publicar el libro. Yo de hecho lo tenía ya en enero del 2021 y se publicó en diciembre. Pero sentí que tenía la obligación moral y la obligación de hacerlo. Dices tú en el libro que vamos hacia una sociedad tan rebosante de prodigios tecnológicos como carente de sabiduría para usarlo. Y esta falta de sabiduría para usarlo es ciertamente algo llamativo y también real, ¿verdad? Mira, es muy curioso porque yo estudié filosofía, que como sabes significa amor a la sabiduría. Y cuando yo estudiaba, y supongo cuando tú estudiabas también, la palabra sabiduría existía y se oía. Era una palabra que formaba parte del léxico de las personas. Hoy en día no la oigo nunca, esta palabra. En cambio, la palabra datos se usaba muy poco. Y hoy en día lo que se habla mucho es de datos y muy poco de sabiduría. Entonces, es muy curioso porque para mí los datos son como las migajas últimas del conocimiento, pero que por sí mismas no valen nada. Y hoy tenemos todo este énfasis en el Big Data, ¿no? Como si los datos lo explicaran todo. Yo lo que explico es que si tú tienes muchos datos y los puedes integrar de una manera coherente, entonces tendrás información. Si tienes mucha información,
de diversos tipos, y la puedes integrar de manera coherente, entonces tendrás conocimiento especializado como de las diferentes ciencias. Y si tienes diferentes formas de conocimiento y las puedes integrar de manera coherente, entonces tendrás sabiduría. O sea, tenemos como 4 niveles: sabiduría, conocimiento, información y datos. Entonces, hemos pasado de un mundo que desde los primeros filósofos griegos hasta el siglo XX, lo que valoraba más era la sabiduría. Luego hemos pasado a valorar el conocimiento, la información, pero es que hoy en día estamos en los datos. Y los datos son muy útiles para muchas cosas, pero en el fondo explican muy poco. Es decir, yo a través de esta conversación, viéndote, hablando, te conozco. Si en vez de estar conversando, a mí me envían 10.000 datos sobre ti, yo no te conozco. Me pueden dar los datos que quieran de estatura, de lo que sea, de composición del ADN, lo que quieran. Pero yo no tendré la experiencia de que conozco a Fernando. En cambio, simplemente estar unos minutos conversando, mirándonos a los ojos, ya conozco a la persona con la que estoy, ¿no? Entonces, hay una especie de espejismo en la idea de que teniendo datos lo sabemos todo. Los datos por sí mismos no significan nada. Y por tanto, es muy grave para mí cómo hemos perdido esta noción de sabiduría, solo nos fijamos en los datos. Y así tenemos un mundo que tiene todos estos prodigios tecnológicos que nos dan mucho más poder del que hemos tenido en generaciones anteriores, y sin embargo no tenemos suficiente sabiduría o suficiente capacidad ética para usarlos de manera apropiada. Esto es algo que ya es una frase que se atribuye a Einstein. Creo que es una de las frases que Einstein realmente dijo, porque a Einstein se le atribuyen todo tipo de cosas, pero creo que recordar que sí que esta es efectivamente de Albert Einstein, que dice que después de la bomba atómica todo ha cambiado, excepto nuestra forma de pensar. Y por tanto, bueno, si tienes una bomba atómica, si tienes un arco y unas flechas, igual no necesitas una visión mucho más global. Pero si tienes bombas atómicas y todas las otras monstruosidades que tenemos hoy en día de armas químicas, biológicas, etcétera, pues para estar a la altura de esto necesitaríamos una capacidad ética y sabiduría muchísimo mayor que la que en realidad tenemos. No la tenemos. En realidad estamos cada vez más distraídos y más, a menudo, infantilizados incluso. Tú también hablas en el libro de la cara y de la cruz de la lógica tecnocrática. Por un lado, la eficiencia y el control serían la cara atractiva, y también la cruz, la funesta de la misma lógica tecnocrática. Sí, aquí, bueno, lo que quiero reflejar es esta doble cara de la moneda, ¿no? Evidentemente, pues todos estos desarrollos, incluido, por ejemplo, pues la digitalización, que nos permite tener esta conversación estando tú en Roma y yo en Barcelona, en este caso, ¿no? Esto es muy práctico y es fantástico y evidentemente tiene muchas ventajas. Por eso estamos haciendo esta conversación. Pero todo este proceso de digitalización también luego se traduce en muchos procesos de deshumanización, ¿no? Porque luego hay muchas relaciones humanas que se podrían hacer presenciales si estamos en la misma ciudad y pasan a hacerse de este tipo. Y tenemos todos estos, toda una nueva generación de seres humanos que crece teniendo una buena parte de sus comunicaciones a base de teclear ante una pantalla. Es decir, hasta ahora todos los seres humanos que ha habido sobre la Tierra, la inmensa mayoría de sus comunicaciones, si no todas, eran cara a cara con otras personas. Y evidentemente, pues en una conversación cara a cara, pues hay los gestos, hay la expresión de todo el cuerpo, hay sonrisas, hay guiños, hay mil cosas que ayudan a poner en contexto lo que se está diciendo. Cuando en cambio tecleamos, es fácil sacar de contexto lo que se está escribiendo, ¿no? Pues bien, hoy en día tenemos adolescentes que estando sentados juntos en un autobús, cada uno está con su música y con su pantalla, y para comunicarse no se quitan los auriculares y hablan, sino que se teclean. Seguro que verán un aspecto muy práctico en ello, pero yo también veo un aspecto deshumanizador, o esa experiencia que hemos tenido todos de entrar en un bar o un restaurante y ver a toda una familia, cada uno con su pantalla, con su móvil. O cada vez lo veo más, personas que van paseando juntas, pero no están conversando, sino que cada una va paseando mirando su pantalla. Eso hace 20 años nos hubiera parecido de ciencia ficción. Tener dos personas, una pareja, 4 amigas. Yo mismo me encontré 4 amigas que bajaban juntas por una calle y cada una mirando su móvil
y supongo que imaginando que la gente nos apartaremos porque ellas van pasando. Bueno, me parece una cosa, cada uno que haga con su tiempo lo que crea. Pero aparte del hecho de que puedes chocar con otras personas que van caminando por la calle, pues hay un elemento de que se rompe ese vínculo entre las personas porque cada uno está en su cápsula, ¿no? Entonces, el ser humano es un ser de relación. Nosotros crecemos en relación con una familia, con las personas que amamos, con el resto de la humanidad. No somos bolas de billar aislados los unos de los otros, ¿no? Y un poco, pues estas tecnologías lo que invitan es a que cada uno, por más que estemos en el mismo espacio físico, cada uno se aísle en su burbuja, ¿no? Que eso lo vemos cada vez más. Para mí esto es algo profundamente deshumanizador, de entrada porque rompe esta idea de relación presencial, porque otra cosa es la relación que tú tengas enviando WhatsApps o lo que sea. Rompe esta relación presencial que es que es donde se encarna más plenamente la existencia humana, en la relación presencial con los otros. Digamos que en la relación digital con los otros, esa encarnación sucede a medias. También sucede, ¿no? Yo aquí te veo, conversamos, pero si estuviéramos cara a cara, pues sería una cosa mucho más plena, digamos, ¿no? Está muy bien porque hay una distancia entre nosotros. Por tanto, yo veo que hay como dos caras, ¿no? Sí que nos hace la vida mucho más práctica, es cómodo, convenient, que dicen en inglés, pero ¿cuál es el precio que pagamos a cambio de ello, ¿no? Por ejemplo, yo en el libro, y supongo que también saldrá luego, cito un pasaje de un libro del presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab. Este libro se llama COVID-19, el Gran Reset, que ya es un título que da mucho que pensar, ¿no? Porque alude a esta idea de utilizar la COVID para hacer un reseteo de la economía, de la sociedad y de la persona. Un capítulo que se llama Reseteo Individual. Pues bien, en ese libro, el presidente del Foro Económico Mundial dice que en vez de asistir a una reunión familiar presencial, es más convenient, más cómodo, más práctico hacer esa reunión por WhatsApp. Bueno, si la familia está en Argentina o está en Japón, tal vez sí, pero evidentemente la calidad de encuentro familiar en el grupo de WhatsApp, por favor, no es lo mismo, ¿no? Y también te dice pues que en vez de salir con la bicicleta a correr por el monte, es más práctico estar con una bicicleta estática en casa y tomar una clase de ciclismo por la pantalla. Bueno, pues muy bien. Todo eso efectivamente es práctico, pero es deshumanizador y erosiona la verdadera experiencia de las cosas. Entonces es interesante porque El mundo feliz de Huxley, que es esta novela distópica que también analiza en Pandemia y Posverdad, es un mundo regido por estos valores de lo eficiente, lo práctico y lo convenient, ¿no? Lo cómodo. Pero claro, es un mundo profundamente deshumanizado, un mundo en el que solo importa la distracción, la eficiencia productiva, pero en el que las relaciones humanas son completamente vacías. Y un poco es el mundo hacia el que estamos yendo, y por eso quiero alertar en mi libro de lo que está pasando, ¿no? Si me lo permites, hay otra afirmación en el libro, en concreto en la página 13, que creo que es de las afirmaciones más contundentes de la obra, o por lo menos para mí después de la lectura. Es sobre la muerte de Dios, sin ningún otro horizonte que supla su ausencia, deja al mundo sin norte y al ser humano sin rumbo, que va en consonancia con esto que estabas comentando ahora también. Sí, esto viene de Dostoyevsky, que ya en Los hermanos Karamazov constata que, de una manera diferente a Nietzsche, también lo cito por allá, pero constata que en un mundo que ha perdido la fe en un referente último, este referente último que el cristianismo llama Dios, pero que en otras tradiciones se puede llamar de otros modos, cuando se ha perdido este referente último, pues te quedas sin norte. Y eso es un poco lo que estamos experimentando. La conclusión de Dostoyevsky es que si Dios ha muerto, si Dios no existe, todo está permitido. Albert Camus, el filósofo francés de mediados del siglo XX, en un libro que se llama El hombre en rebeldía, afirma que con esta afirmación de Dostoyevsky, con esta constatación de Dostoyevsky, lo dice porque lo ve en la Rusia de la segunda mitad del XIX, con esta constatación empieza el nihilismo moderno. El nihilismo, ¿no? Evidentemente significa pues, que no cree en nada, nihil,
¿no? Que no hay nada, no hay un horizonte último que dé sentido a la existencia, ¿no? Entonces, sin ese horizonte último, la existencia humana se convierte en algo que pierde su dimensión trascendente, su dimensión a largo plazo, su dimensión vertical, como queramos llamarlo, y queda reducida a la inmediatez de lo práctico y de lo material, porque todo esto se da en una visión del mundo que considera que lo único que existe es lo tangible, lo material, lo medible, lo cuantificable. Que, por cierto, es algo que ya expresan explícitamente Galileo y Descartes, también hablo de ello en el libro, al inicio de la revolución científica. Ambos nos dicen, Galileo y Descartes, que solo es verdaderamente real lo que se puede medir. Longitud, peso, velocidad, eso es real. En cambio, colores, olores y sabores, belleza y justicia, eso, placer y dolor incluso, son sensaciones subjetivas, porque no se pueden medir. Y entonces todo eso queda desplazado. Pero evidentemente a las personas en nuestra experiencia del mundo nos interesa mucho más la belleza y la justicia, el placer y el dolor, la verdad y todo lo que es cualitativo, que no lo que se pueda medir. Lo que se puede medir es muy práctico, pero solo nos sirve para quedar a una hora, para saber cuánto tiempo necesito para ir de A a B, muy bien, pero lo importante es qué voy a hacer cuando llegue a B, ¿no? Entonces, estamos en un mundo en el cual, como decía, perdemos el sentido último de la existencia y entonces, como constatan muchos psiquiatras, ya por ejemplo Viktor Frankl, este psiquiatra de origen judío que estuvo en 4, creo recordar, campos de concentración, también hablo de él en Pandemia y Posverdad, pues en el siglo XX y de algún modo todavía más en el XXI se da una falta de sentido de la existencia humana como no se había experimentado nunca. Hay quien ve que, bueno, que han caído los relatos tradicionales y eso nos da una libertad para escoger, y, bueno, muy bien. Pero ¿qué es lo que estamos escogiendo? Lo que observamos es que la mayoría de las personas hoy en día no encuentran pleno sentido a su existencia. De eso tienen amplia evidencia los psicólogos, psiquiatras, etc. Y vemos una generación de jóvenes que no ven nada claro el futuro. Por tanto, lo que constata Dostoyevsky hace casi 150 años, que hemos perdido un horizonte último de la existencia. En el caso de la sociedad rusa y de las sociedades europeas se puede llamar que no tanto Dios ha muerto, sino que ha quedado eclipsado, vamos a decirlo así, ha quedado eclipsado. Y ese eclipse, de algún modo, oscurece el mundo. Oscurece el mundo y hace que la existencia humana se vuelva más vacía. Y por tanto tenemos que buscar maneras de salir de ese eclipse, o sea encontrando otra estrella que nos ilumine, sea haciendo que lo que sea que ha eclipsado esa fuente de luz se desvanezca y vuelva a brillar esa luz. Porque de algún modo esa luz originaria está eclipsada y lo que la sustituye son luces artificiales, luces de neón, luces tecnológicas, luces de las pantallas, que sí, que son encantadoras y fascinantes a corto plazo, pero a largo plazo no llenan tu espacio interior, tu alma. A mí hay otra de las afirmaciones que dices que me ha gustado mucho porque creo que nos aventura a vivir. Lo que comentas también en relación con el sentido de la vida, de que ese sentido no nos lo podemos inventar, sino que es algo que vamos descubriendo en cada momento y también con el paso de los años. Sí, claro, el sentido de la vida, en la medida que es auténtico, que es genuino, es algo que viene dado en tu relación con el mundo, en tu relación con las otras personas, en tu relación con la Tierra, en tu relación con el cosmos, en tu relación con el mundo en el sentido más amplio y más trascendente que quieras imaginar. En cambio, hoy en día se impone un modelo consumista en el cual se supone que tú, pues apretando un botón, puedes hacer que las cosas sean como tú quieres, o que tú te puedes cambiar a ti mismo de la manera que te plazca. Y eso, por un lado, es muy poco realista y por otro lado, pues lleva a una confusión de no saber dónde está uno y quién es y qué es lo que le ha tocado. Entonces,
Sí, en relación con esto, yo creo que todos por experiencia sabemos que las grandes decisiones de nuestra vida personal, de algún modo no las tomas nosotros, sino que te las encuentras. Las decisiones pequeñas sí que las decides tú. Si vas a tomar café o té o agua, esa decisión la tomas tú. Pero la decisión de si tú te vas a vivir a tal sitio, si sigues tal vocación, si inicias una relación personal, profesional o lo que sea. Todas las decisiones, de algún modo, no eres tú que las decidas así, pues mira, ahora por aquí, ahora por allá, sino que de algún modo la vida te las trae, ¿no? Pues en el mismo sentido, encontrar cuál es tu vocación en el mundo, que es lo que da sentido a tu vida, sea en relación con tu profesión, en tu relación con otras personas, o en una combinación de ambas, ¿no? Que es lo que suele pasar. Pues eso no es algo que tú un día dices, mira, voy a ser tal, ¿no? Tú puedes tener una orientación, pero luego la vida te va a ir indicando, no, hay que ir por allá. Entonces, hay algo muy individualista y consumista en esta idea de que tú te formas a ti mismo de la manera que quieras, incluso con todas estas ideas transhumanistas de que tú vas a cambiar tu cuerpo y tu personalidad de la manera que te plazca, ¿no? Y con todo ello también se eclipsa, vuelvo a esta imagen del eclipse, se eclipsa el hecho de que el verdadero cambio es el cambio que sucede en tu interior, escuchándote profundamente a ti, y escuchándote profundamente a ti, escuchas algo que es mucho más amplio que tu ser individual o tu ser personal. Es decir, que en el mundo moderno hay una invitación a la transformación exterior, a la transformación material, pero la invitación a la transformación interior, que es la invitación que todas las grandes tradiciones de la humanidad, religiosas, filosóficas o del tipo que sea, todas las grandes tradiciones han invitado a esa transformación interior. Y luego, pues cada uno seguirá el camino que... Pero eso está en los filósofos griegos, está en el hinduismo, está en el budismo, está evidentemente en el cristianismo y en el islam y en el judaísmo y en todas partes. Lo que tienen en común todas estas visiones de la realidad, unas monoteístas, otras quizá no teístas, es que el camino de crecimiento de los seres humanos pasa necesariamente por la profundización interior. Eso no quiere decir volverse eremita, que también es un camino. Puede ser perfectamente integrado en el mundo, es lo que hace, por ejemplo, Gandhi. Pero, por poner ese ejemplo, ¿no? Lo que hace Gandhi, que tiene una gran repercusión en India y en el mundo, lo hace porque Gandhi ha estado primero escuchándose a sí mismo, y escuchándose a sí mismo ha escuchado una voz mucho más profunda, que él no la llama a Dios porque no es cristiano, pero que también tiene una validez y es lo que le da la fuerza de la verdad, que llama el Satyagraha, ¿no? Pues bien, lo que intento decir es que el camino universalmente reconocido por todo tipo de tradiciones de crecimiento de los seres humanos es el crecimiento que empieza siendo interior. Y luego ese interior te pueda decir, pues mira, yo me pongo a hacer tal acción social, que es lo que hace Gandhi, ¿no? Pero, en cambio, hoy en día se intenta eclipsar, o vemos toda una serie de circunstancias, deliberadamente o no deliberadamente, que intentan eclipsar ese camino de profundización interior y te invitan exclusivamente a la transformación exterior. Y bien, esa transformación exterior, pues en algunos casos puede complementar la transformación interior, pero no es el camino principal que todos los sabios, todas las personas sabias de la humanidad nos habían enseñado, ¿no? En ese sentido, tú también adviertes en el libro de otro peligro, que es el de tapar el vacío existencial a base de posesiones y distracciones que cada vez son más aceleradas y también más intensas. Correcto. Sí, estamos en un mundo que tiene más abundancia material que ninguna otra época anterior, aunque esa abundancia material ahora mismo, en 2022, vemos cómo está amenazada de muchas maneras. Pero efectivamente, la inmensa mayoría de nosotros tenemos una cantidad de artilugios que hubiera sido inconcebible para nuestros abuelos o bisabuelos. Nuestros bisabuelos que no hubieran entendido nada de la cantidad de cosas que tenemos. Y lo que todavía habrían entendido menos es lo insatisfechos que estamos generalmente, a pesar de tener todas esas cosas.
Es decir, la mayoría de nuestros bisabuelos vivieron en condiciones en las que había poca elección de comida, poca elección de vestido, poca elección de trabajos y poca elección de muchas cosas. Y a pesar de ello, y no quiero idealizar y decir que vivían en un mundo maravilloso, claro que no, pero seguramente no tenían el vacío existencial que tenemos nosotros. Por decirlo de otra manera, muchas personas hemos observado que viajando a países pobres, los niños que juegan en la calle en países pobres se les ve mucho más felices que los niños de ciudades ricas que tienen todo tipo de artilugios. Bueno, es una paradoja, pero no es difícil de constatar. Basta con haber ido un par de veces a ciudades de países pobres y haber visto ambientes de ciudades ricas. Y eso es una constatación universal. No quiero decir que su vida sea mejor para nada, pero con mucho menos disfrutan mucho más de la alegría o al menos de la infancia en ese momento, ¿no? Entonces, hay una especie de trampa en el materialismo y en el consumismo, ¿no? Una especie, no, hay claramente una trampa. Y hacernos creer que la vida humana se llena a base de tener un gran coche, un gran ordenador, un teléfono móvil de última generación, etcétera, etcétera, etcétera. Y que cada vez que tú sientas una inquietud en ti, pues voy a comprar algo, voy a comprarme un nuevo coche, porque así seré mejor persona, ¿no? Algo me falta, pues a ver, con el nuevo coche, de hecho la publicidad aprovecha eso, ¿no? Y muchas veces te dicen, no, es que tú con ese coche nuevo vas a ser una persona mejor, ¿no? Y vas a ser visto como una persona mejor. Coche o móvil o lo que sea. Y bien, quien lo haya probado sabrá que no es verdad. O sea, tú te compras ese nuevo móvil y quizá el primer mes te sientes muy feliz de que tienes ese nuevo aparato. Pero seguramente cuando han pasado unas cuantas semanas o unos cuantos meses, veis que no, que la transformación no ha sido duradera, ¿no? Que es muy distinto del auténtico crecimiento interior a través de la vida cristiana, que sí que va a dar un resultado distinto. Es decir, antes hablábamos de la sabiduría, ¿no? El tener más cosas no te va a dar más sabiduría. Tener más conocimiento, profundizar en tu relación con la esencia de la realidad, la llames como la llames. Profundizar en tu relación con la vida y con las otras personas, eso sí que te llena. En cambio, las cosas, por definición, no te van a llenar. Entonces, hay una serie de intereses creados que evidentemente lo que quieren es vender y te van a estar diciendo que no, tú para ser más feliz lo que necesitas son más cosas y cosas más sofisticadas. Como digo, eso sabemos que no es así. Los psicólogos y sociólogos hace mucho tiempo que han constatado empíricamente que lo que da verdadera satisfacción a las personas, y no estamos hablando de nada espiritual, simplemente de satisfacción, no es la cantidad de posesiones, no es ni siquiera la cantidad de seguidores, de amigos, de likes en Facebook. Yo no tengo ni redes sociales ni móvil, de hecho. Sino que lo que da verdadera satisfacción a las personas básicamente son dos cosas. La calidad de relaciones humanas, no la cantidad, sino la calidad. Es decir, que haya personas con las que puedas hablar de manera sincera, profunda, no los 1000 seguidores de Facebook o de lo que sea. Y por otro lado, que puedas desarrollar, o sea, que puedas encontrar un sentido a tu vida. Sea con tu trabajo remunerado, sea con lo que haces en tus horas libres. Que tú sientas que eso tiene un sentido. Porque también constatan los sociólogos, y hay unos cuantos libros sobre eso ahora, que cerca de la mitad de las personas en Europa y más de la mitad en Estados Unidos sienten, reconocen que el trabajo que hacen no sirve para nada. El trabajo que hacen en la empresa que sea, o moviendo, tecleando cosas en un ordenador, reconocen que ese trabajo no sirve para nada. Y eso, evidentemente, pues claro, si tú te dedicas 40 horas a la semana o más a una cosa que sientes que no sirve para nada, pues no puedes tener igual puedes tener un coche muy grande y una casa muy espaciosa porque te lo pagan bien, pero no vas a tener una plenitud dentro de ti. Y el día que te vayas de este mundo, el haber tenido una casa más grande, un coche más grande, no va a significar mucho para ti. El día que te vayas de este mundo, lo que va a ser importante es que sientas que has sido lo más coherente que has podido, que has sido lo más genuino, lo más valiente, lo más bondadoso que has podido.
y no el hecho de que tu casa tuviera una habitación más o una habitación menos. Pero lo que nos dice el sistema es eso, usted crezca materialmente, que es una manera de eclipsar el verdadero crecimiento que siempre empieza desde el interior. Pues Jordi, en este momento del programa vamos a conectar también con Barcelona para, bueno, para que entre en nuestra conversación otro amigo pensador que es Josep Otón, que quería formularte una pregunta. Así que si te parece, le escuchamos. Magnífico. Hola Jordi, me alegro de participar en este programa Cruzando Fronteras de Fernando, contigo. Y mira, quería preguntarte una cosa que me quedó. Cuando la inauguración del curso de la Fundación Joan Maragall, tú ganaste el premio de ensayo de diálogo entre fe y cultura, y tuviste una intervención. Yo estaba ahí de público y te escuché y me quedé, bueno, pues muy sorprendido y gratamente sorprendido y bueno, con ganas de hablar más contigo sobre lo siguiente. Tú hablabas, bueno, de cómo te había impresionado la figura del Papa Francisco, sobre todo por la encíclica sobre la ecología, Laudato Si, ¿no? Sobre la tierra, ¿no? Bueno, y conociendo tu itinerario, pues me parece fantástico, ¿no? Que te haya impresionado la figura de este Papa tan singular, y me gustaría que nos lo explicaras. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Josep. Sí, es fantástico que aparezcas aquí en el programa, no me lo esperaba. Entonces, si me estás hablando de la entrega de este premio de la Fundación Joan Maragall, que esto fue en el año 2016, hace por tanto 6 años, y no recuerdo exactamente lo que dije, pero sí que recuerdo qué es lo que había escrito en relación con la figura del Papa en Laudato Si. Yo, de hecho, llevaba explorando temas de ecología y también en relación con la crítica de la tecnocracia desde hacía mucho tiempo, y entonces cuando aparece la Laudato Si, además recuerdo que me llegó la noticia a través de algún medio de comunicación en inglés y inmediatamente me bajé en PDF la encíclica y me la leí, no sé si fueron 48 horas y pensé, wow, ¿no? Y una de las cosas que me impresionó fue la claridad del análisis de la tecnocracia, ¿no? Me gustó mucho cómo se aprovechaba el pensamiento de Romano Guardini, que era un pensador del cual Raymond Panikkar, sobre quien yo hice mi tesis doctoral, me había hablado muchas veces, pero que hasta ese momento yo no había leído. Y desde luego en la Facultad de Filosofía donde yo estudié, la palabra Guardini no se mencionó nunca. Que Guardini era un gran teólogo, pero también un gran filósofo. Y entonces a partir de ahí pues también me puse a leer a Guardini. Se habían reeditado sus obras a raíz de la Laudato Si. Y ahí vi una profundidad de pensamiento que me pareció muy, muy, muy oportuna. Y especialmente pues me impresionó cómo el Papa Francisco abrazaba esta idea de custodia de la creación, llamaba la atención sobre cómo estamos destruyendo la tierra, la biosfera, la creación, y cómo veía el problema en esta mentalidad pues, tecnocrática, consumista, un poco en la línea de lo que estábamos diciendo en esta conversación con Fernando ahora, ¿no? Yo lo que me ha decepcionado un poco es cómo el Papa Francisco en estos últimos 2 años pues me parece que no ha estado a la altura de lo que yo veía en esos momentos, ¿no? Y que yo creo que en algunos temas de lo que hemos vivido en los últimos 2 años me hubiera parecido más coherente con lo que planteaba en Laudato Si, llamar a la conciencia individual de cada persona a que decida qué tiene que hacer pues con el tema llamado vacunas o con el tema llamado lo que sea, ¿no? Y entonces me ha sorprendido sinceramente cómo el mismo Papa que firma esta crítica tan clara de la tecnocracia, pues, ha habido toda una serie de intereses creados que parece ser que han intentado convencer a líderes religiosos de todo el mundo y a famosos de todo tipo para que adoptaran una cierta postura y alineada con cómo se ha gestionado la pandemia, ¿no? Y entonces, pues bien, creo que el Vaticano ha sido un Estado especialmente estricto en algunas cosas, en todo este tema, y no sé si eso concuerda tanto con el análisis que había en Laudato Si,
y para mí no concuerda para nada con la evidencia científica que tenemos. Pero bueno, todo eso es otro tema. En cualquier caso, para mí la publicación de Laudato Si fue un rayo de esperanza. Y de hecho, sí, la inmensa mayoría de las afirmaciones que hay ahí yo las suscribiría. Y lo que me pareció fantástico fue ver, wow, esto lo está diciendo la máxima autoridad de una institución como la Iglesia católica. Y pensé que eso tendría un gran impacto a nivel mundial. De hecho, otra decepción que ha sido ver cómo en el mundo católico tampoco ha tenido tanta influencia transformadora la encíclica. De hecho, conozco personas que han intentado promover activamente esa conversión ecológica que pedía el Papa Francisco. Y por encuestas que se han hecho, etcétera, tanto en Estados Unidos como en Europa, resulta que esa conversión ecológica tampoco se ha llevado a cabo en la medida como se planteaba en Laudato Si. En cualquier caso, Laudato Si sigue teniendo un valor extraordinario y por tanto, sigo celebrando su publicación, claro que sí. Pues agradecemos mucho a Josep Otón también su participación aquí en el programa y que hayamos podido hablar de este tema de Laudato Si. Hay otra cuestión que a mí también me ha resultado llamativa, que dice que la voz del fondo del corazón es lo que mejor nos orienta y que por eso la eficacia tecnocrática quiere precisamente sofocar esa voz del corazón. Y tengo por aquí también una cita de Byung-Chul Han que dice que el smartphone es el instrumento de culto de la dominación digital, o sea, algo que también sofoca ese corazón, que es lo que nos orienta. Bueno, empezando con la ciencia, que es el lenguaje más universal hoy en día. Sabemos que el corazón tiene neuronas y que no tantas como el cerebro, evidentemente, pero sí que sabemos que el corazón, a nivel estrictamente fisiológico, envía más información al cerebro que la información que pasa del cerebro al corazón. Es decir, el corazón es el único órgano del ser humano, del organismo humano, que influye más en el cerebro de lo que el cerebro le influye a él. Esto en términos estrictamente, digamos, bioquímicos. En términos más psicológicos, también sabemos que cuando uno tiene una decisión que afrontar, acaba pesando más lo que te dice tu intuición o tu corazón que no lo que te dice la razón. Es decir, hay personas que pueden dedicarse a hacer listas de pros y contras respecto a una decisión, pero por más que el análisis racional te diga una cosa, al final es la corazonada. Por eso tenemos esa palabra, tengo la corazonada, ¿no? Es una voz interior, es una intuición que dice, no, yo tengo que ir por ahí. Y luego, generalmente, cuando haces eso, la vida te da la razón de que había que ir por ahí, aunque la razón te decía que no. Y todos nosotros tenemos, creo, yo tengo algunas experiencias personales en las que haces una cosa que parece ir contra lo que diría la razón, pero luego resulta que ese era el camino que había que seguir. Ese era el buen camino, ¿no? Entonces, todas las grandes tradiciones de la humanidad nos dicen que la sede principal de la persona no está en el cerebro, sino que está en el corazón. Y yo en el libro pues doy ejemplos en la tradición cristiana, lo que se llama intelectus, en la Edad Media, se asocia mucho más con la luz del corazón que no con lo que ahora llamamos el cerebro, ¿no? Hoy en día tenemos esta visión materialista, aprovechada por los transhumanistas, que intenta decirnos que el ser humano, que la mente humana se reduce a lo que es el cerebro. Cosa que es también demostrablemente absurda de muchas maneras. La mente humana, la conciencia humana es mucho más que el cerebro. Pero, si hubiera tiempo, podemos entrar en eso. Pero en cualquier caso, la voz del corazón, como decía, es mucho más profunda. Otra manera muy sencilla de referirse a eso es que cuando nosotros decimos enfáticamente yo, o me ha pasado a mí, apuntamos al corazón. Nadie dice, he sido yo, me ha pasado a mí. Lo que dices es, me ha pasado a mí, lo he visto yo, ¿no? Ha pasado lo que sea. Dices, no, lo he visto yo. Apuntas aquí. Yo me di cuenta de esto hace unos años y desde entonces, cuando a veces he estado con personas de otras culturas, chinos, por ejemplo, les he preguntado, escucha, en chino, para decir
¿He sido yo? ¿Me ha pasado a mí? ¿Qué hacéis? ¿Apuntáis aquí o apuntáis aquí? Dicen, no, los chinos también apuntan aquí. Por tanto, no he hecho una exploración exhaustiva, pero por lo que he visto, todas las personas con las que me he encontrado o a las que se lo he planteado, no, la sede de su personalidad inconscientemente la sitúan aquí, en este centro de la persona, que más o menos está cerca del órgano que llamamos corazón y que también está todavía más cerca de lo que en el hinduismo se llama el chakra del corazón, o sea, el núcleo energético del corazón. Pero bueno, es en esta zona donde tú sientes tus emociones, tus intuiciones más profundas las sientes aquí más que no en la cabeza, ¿no? Entonces, también me planteabas lo que dice Byung-Chul Han, también Edward Snowden dice que algo semejante, de que el móvil es un elemento de espionaje en tu bolsillo, ¿no? Pero sí, lo que tiene el móvil es esta capacidad de distracción continua. Es decir, hace 20 años, las personas que estaban en un transporte público tenían tiempo para pensar sobre su vida, sobre lo que pasa en el mundo, o para leer. Hoy en día, las personas que vemos en autobuses, trenes, metros, etcétera, la inmensa mayoría están pendientes de distracciones a través de ese móvil. Algunas de ellas serán informaciones súper importantes, otras serán cosas maravillosamente transformadoras, seguro que sí. Pero parece ser una experiencia universal que la mayor parte del uso que se hace de los teléfonos móviles, ya que me hablabas de este aparato, pues no es un uso que lleve al desarrollo de la conciencia, a la profundización en el espacio interior, sino que es un uso adictivo y es un uso a menudo infantilizador. De hecho, en encuestas que se hacen repetidamente, casi todo el mundo reconoce que utiliza mucho más el teléfono móvil, siguiendo con este ejemplo, de lo que sería conveniente, de lo que sería apropiado, ¿no? Porque hay un elemento estrictamente adictivo. Entonces, lo que ocurre con esta avalancha de pequeñas informaciones es que esta voz interior no la escuchas, ¿no? Porque hoy en día, pues parece ser que hay muchas personas pues que desde el momento que abren los ojos en la cama, lo primero que hacen es ver cuáles son los últimos mensajes y antes de irse a dormir también. Si eres un periodista que trabajas con noticias de última hora, puede estar justificado. Si tienes un pariente hospitalizado, también. Pero en muchos casos, seguramente es algo más adictivo que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, también me enteré que hay personas que se levantan cuando se despiertan a mitad de la noche, lo primero que hacen es mirar el móvil. Bien, cada uno que haga lo que quiera con su vida, pero yo diría que ese momento, en mitad de la noche, si te despiertas en mitad de la noche, en ese momento de silencio, espero que sea de silencio, pues puede haber otras maneras de saborear la existencia que no distraerte con lo que tengan esos aparatos, ¿no? De modo que es que no solo el móvil, es mil cosas que tenemos en el mundo de hoy, que es como si estuvieran diseñadas para acallar la voz interior. Dicho de otro modo, yo no digo que sea así, pero es un experimento mental. Si tuviéramos alguien o algo que quisiera acallar la voz interior de los seres humanos a fin de deshumanizarlos, pues haría algo parecido a lo que estamos viendo hoy en día. Que todo el mundo tenga un teléfono móvil conectado a Internet, que haya una oferta ilimitada de distracciones y que haya muchas formas de confundir a las personas sobre quién son y cuál es el sentido de la existencia. Haría algo semejante a lo que estamos viendo hoy en día. Y también, pues que se infunda miedo en vez de infundir confianza en la vida, que se invite al distanciamiento social en vez de invitar a la relación, etcétera. Es decir, podríamos hacer una lista muy larga de cosas que si una fuerza, llámala como quieras, quisiera promover la deshumanización de las personas, pues las cosas que haría no serían muy distintas de muchas de las que vemos desarrollarse hoy en día a nuestro alrededor. Y simplemente esta constatación tendría que, creo yo, hacernos constatar que vivimos en un tiempo muy particular
en el que no simplemente una ciudad o un país encuentra amenazado el sentido de su existencia, sino que es toda la humanidad que se halla ante un reto sin precedentes, porque tenemos retos de muchos tipos, ecológicos y sociales y económicos y alimentarios y energéticos, etcétera, etcétera. Pero para mí el más grave es el reto, es la amenaza a nuestro espacio interior. Porque si se pierde ese espacio interior, perdón, entonces sí que ya lo hemos perdido todo. Podemos comer y viajar y tal, pero sin espacio interior ya no somos personas. Somos poco más que robots, que eso es lo que le conviene también al sistema. Y volviendo a lo que decía, si hubiera esa fuerza que quiere deshumanizar a las personas, pues lo que le interesaría es convertirnos en robots. Esto estaría también muy en relación con lo que comentabas hace un ratito de ese gran reajuste estructural de todo lo reajustable en beneficio del tecnocapitalismo y también de la tecnocracia. Efectivamente, entonces, en este contexto, cuando aparece este libro publicado por el Foro Económico Mundial y cuyo autor principal es el fundador y presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, COVID-19, el Gran Reset, pues a mí me parece extraordinario cómo explícitamente se dice pues que bien, que hemos de utilizar esta situación para ir hacia un mundo que el Foro Económico Mundial ya llevaba promoviendo desde hace muchos años, un mundo centrado en las grandes empresas, no es un mundo centrado en las personas o en el crecimiento de las personas, sino que es un mundo centrado en el crecimiento de las grandes empresas. O lo que eufemísticamente el libro llama colaboración público-privada. Y es un mundo en el cual, implícita o explícitamente, se va contra todos los valores tradicionales, todos los valores que han constituido la existencia humana desde siempre. Incluso en las primeras páginas de ese libro se encuentra la afirmación de mal gusto de decir que el COVID es una cosa tan tremenda, tan grande, que tendríamos que reformular la manera como se ha concebido la historia humana desde siempre, o desde hace muchos siglos, antes de Cristo, DC después de Cristo, y pasar a que esas siglas AC, DC signifiquen antes del coronavirus, después del coronavirus. Esto es de un mal gusto extraordinario, espeluznante. Y es un indicador de hasta qué punto no hay ningún respeto, no ya por lo que ha sido una tradición espiritual y cultural asumida de una manera casi universal, ¿no? Sino por cómo se quiere hacer borrón y cuenta nueva de lo que ha sido la historia humana para hacerse reset. Bueno, pues ese reset es eso, borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva para que los seres humanos dejemos de ser personas, reflejos de la luz que hay en el fondo de la realidad, que el cristianismo llama Dios, para pasar a ser simplemente engranajes de la gran maquinaria tecnocrática. Y por tanto, yo creo que desde las instituciones como la que tú estás, la Iglesia Católica, pero también desde otras tradiciones religiosas y desde cualquier perspectiva que tenga un mínimo de respeto por lo que es la dignidad humana, porque es que esto va más allá de creencias particulares en un tipo de espiritualidad o en otra, y es algo que debería convocar a todo tipo de personas. Del mismo modo que cuando hay un terremoto, tú no vas entre los escombros a discernir si la víctima es musulmana o es judía o es hindú. Tú vas a salvar a la gente independientemente de sus creencias, o es atea o es agnóstica, es igual, ¿no? Y para sacar a la gente de esa situación, colaboras con quien sea, musulmanes, ateos o lo que sea, ¿no? Pues bien, ante la amenaza que yo veo que tiene planteada la condición humana, creo que es importante olvidar fronteras de izquierdas y derechas, que son conceptos que hoy en día cada vez tienen menos sentido, e incluso fronteras de pertenencia a una tradición u otra, y enfocarnos en que todas las personas de buena voluntad, que por suerte seguimos siendo la mayoría de personas del mundo, tenemos un llamado a preservar la dignidad de la condición humana y la dignidad del mundo.
Y bien, sí, es una manera más de recordar que estamos ante una situación sin precedentes. Ujú. También has aludido a las dos distopías de Huxley y de Orwell: distracciones, vigilancia y control. El nuevo poder nos vigila mientras nos distrae y nos confunde. Y tú en el libro también nos explicas esa fusión de las dos distopías, o sea, que se están cumpliendo en la actualidad. Sí, por desgracia, se están cumpliendo más de lo que muchos de nosotros creíamos. Pero también el mismo Huxley, que escribe Un mundo feliz en 1931, se publica en el 32. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, añade un prólogo y dice que esa sociedad distópica que él imaginaba 6 siglos en el futuro, empieza ya a materializarse. Y luego, en los años 50 del siglo XX, escribe Un mundo feliz revisado, Brave New World Revisited, y ella dice, wow, todavía se está acelerando más el desarrollo de estas cosas. Entonces, sí que veo una confluencia entre el tipo de dominio de las personas, o de deshumanización, vamos a decirlo así, que describía Huxley, basado en la distracción, el tipo de deshumanización que describía Orwell, basado en la vigilancia, y de hecho, artilugios como el teléfono móvil, sobre el que tú me preguntabas antes, sirven para las dos cosas, porque sabemos que todo lo que se teclea en un dispositivo conectado a Internet, un móvil o también un ordenador, claro, toda esa información queda registrada y luego sirve para enviarte anuncios personalizados, pero también sirve para que centros de vigilancia, de espionaje, de lo que sea, tengan a su disposición todo tipo de datos, millones de datos sobre cada persona que hoy viva. Y esos datos, en muchos casos, no los utilizarán, pero si algún día lo necesitan, pueden empezar a buscar en esos datos que les interesan. O sea que hay ese poder de vigilancia a través de todos estos artilugios, pero también hay ese poder de distracción al que aludíamos antes. Alguna vez me ha dado la impresión que es como si los intereses creados, vamos a decir, los poderes que hoy en día nos están deshumanizando, es como si hubieran estudiado a Huxley y Orwell y hubieran visto, mira, pues en Orwell hay un ministerio de la verdad que altera el significado de las palabras. Pues es una buena manera de confundir a la gente. Vamos a alterar el significado de las palabras, porque yo creo que ha habido muchos ejemplos en los que se altera el significado de las palabras. O vamos a cambiar el pasado, que es algo que también hace el Ministerio de la Verdad, ¿no? Y en el caso de Huxley, pues a lo mejor no vamos lo mismo. Vamos a tener a la gente permanentemente entretenida y superficialmente feliz. De ahí el título castellano, de español, de Un mundo feliz, ¿no? Superficialmente feliz, pero sin interioridad. En el mundo feliz de Huxley no hay ninguna experiencia interior y además hay la consigna deliberada de que la gente no pueda pensar, que no tenga ni un minuto para estar a solas consigo misma, que siempre esté distraída. Porque si piensas, puedes discrepar de lo que dice el poder. Pero bueno, discrepar de lo que dice el poder es lo que han hecho todos los... bueno, en el caso de Jesús, discrepa de lo que hace el poder, evidentemente, ¿no? Y bien, y toda persona que haya actuado con el máximo de coherencia al que ha podido llegar al mundo ha tenido que discrepar de lo que había a su alrededor. Es parte de la vocación de ser una persona en el sentido pleno. También utiliza una imagen muy gráfica para hacer una crítica a los medios de comunicación y dice que los grandes coreógrafos de bailes de máscara son hoy los grandes medios de comunicación. Sí, y también utilizo un concepto, gestión de las percepciones, que fue originalmente acuñado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, pero que también se utiliza pues, bueno, por los militares de todas partes y por los políticos y por todos los intereses creados, ¿no? O sea, la idea de que en vez de darte la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, te vamos a dar lo que nos interesa que veas. Te vamos a mostrar el aspecto que nos interesa que veas de la realidad. Y por desgracia, pues sí, la inmensa mayoría de los medios de comunicación hoy siguen una misma línea, que en algunos aspectos superficiales pueden discrepar y tendrás unos medios que siguen una línea y otros que siguen otras, pero en otras cosas están perfectamente de acuerdo. Y lo que ocurre
que es un tema que también exploro en el libro, en Pandemia y Posverdad, es que la concentración de poder que ya veníamos constatando desde hace muchos años, el incremento de desigualdades, el hecho de que hoy en día no es ya el 1% que tenga tanto como el 99% de la humanidad, sino que es el 1% del 1% que tiene tanto como el 99,99%. Hay una concentración de poder sin precedentes en la historia humana. Pues bien, ese poder, que por ejemplo se articula a través de estos dos grandes fondos de inversión, BlackRock y Vanguard, que entre ambos disponen de un volumen de dinero superior al Producto Interior Bruto combinado de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Rusia y España juntas, entre BlackRock y Vanguard. Pues bien, esos grandes fondos de inversión y otras entidades financieras que forman parte del núcleo de ese complejo tecnofinanciero que le llamo yo, son los principales accionistas de todos los grandes medios de comunicación del mundo. Y los pequeños medios de comunicación del mundo, en parte subsisten gracias a subvenciones que les llegan para que sigan también de vez en cuando una determinada línea. Por ejemplo, de información sobre la gestión de la COVID, ¿no? Que es lo que ha hecho que se nos dieran todas estas cifras de casos y de muertes, etcétera, que nunca se nos habían dado en otras enfermedades. Y si se nos dieran las cifras de muertes diarias, de accidentes de coche, de suicidios, etcétera, de muertes por infarto o de lo que fuera, pues también eso crearía una alarma, ¿no? En vez de que los medios de comunicación infundieran responsabilidad, a menudo han infundido pánico. Y bien, pero aparte de este tema concreto, lo que sí tenemos es que los medios de comunicación generan una realidad paralela que en muchos casos, una parte de la cual son distracciones y otra parte de la cual son verdades a medias que te ocultan una parte de las cosas, ¿no? Bueno, por poner otro ejemplo actual, pues la guerra de Ucrania es muy importante, pero hay muchas otras guerras y hay muchas otras situaciones gravísimas en el mundo de las que no se habla. Y de repente parece que los refugiados ucranianos están muy por encima de los refugiados de otros países, ¿no? Y bueno, ¿y eso por qué? Todo el mundo merece ser ayudado, pero ¿por qué a unos se les pone toda esta atención y a los otros se los ignora? A mí, no somos todos iguales. También volviendo a otro tema que has tocado, afirmas que aquí en Pandemia y Posverdad que la inteligencia artificial no existe. Y luego lo explicas también con imágenes, o existe como existen las flores artificiales de plástico. Una flor artificial aparenta ser una flor hasta que te acercas, la hueles y la tocas. Entonces se revela como imitación. Gracias por todas estas citas, me gusta mucho cómo lo lees. Sí, efectivamente, lo que se llama inteligencia artificial no es más que cálculo, que es muy útil. Es decir, Google Maps te calcula cuánto tiempo vas a tardar para ir de aquí a allá. Muy bien. Algunas veces te confunde y te lleva a la dirección que no era. Pero aún en el caso de que te oriente bien, pues bueno, no tiene ninguna experiencia de lo que es ese viaje, ¿no? O por poner un ejemplo más claro, el traductor de Google. Tú pones un poema, vamos a suponer, pues de Antonio Machado, que te lo traduzca al alemán o al inglés. Suponiendo que lo traduzca bien, bueno, primero, en la inmensa mayoría de casos no te lo va a traducir bien, va a hacer un desastre. Pero suponiendo que es un poema muy breve, por ejemplo, ya que digo Machado, todo necio confunde verdad y precio. Es una frase de Machado que se aplica muy bien al consumismo que estamos diciendo. Todo necio confunde verdad y precio, ¿no? Que lo que es más caro va a ser mejor. No, evidentemente no es así. Pues bien, puedes poner eso en el traductor de Google y vamos a suponer que lo traduce bien porque es una frase muy corta. Un poema largo, desde luego, no te lo va a traducir bien. Pero aún así, ¿el traductor ha entendido lo que dice esa frase? No ha entendido nada. Lo único que sabe es que donde dice todo hay que poner every. Y donde dice precio hay que poner price. Muy bien. Y sabe unas reglas gramaticales y calcula cómo se ha de reestructurar esa frase. ¿Pero ha entendido el mensaje? Claro que no lo ha entendido. Entonces, la inteligencia artificial, la llamada inteligencia artificial es un espejismo porque las máquinas que hacen estos cálculos no
tienen ninguna conciencia, no tienen ninguna experiencia. O una raíz cuadrada, pues la calculadora te la va a hacer mucho más rápido de la que tú o yo podríamos hacer una raíz cuadrada, si es que recordamos cómo se hace. Pero evidentemente el teorema de Pitágoras sí que lo podemos recordar. En cambio, la calculadora no entiende nada del teorema de Pitágoras. Ya le puedo explicar que el cateto o la hipotenusa no entiende nada de esa relación, ¿no? Por tanto, eso es un espejismo. Es un espejismo que es muy útil y que en muchos casos, desde luego, es muy práctico. Yo estoy leyendo, por ejemplo, para leer a Romano Guardini en alemán, yo soy un poco de alemán, pero alguna vez he puesto alguna cosa en el traductor de Google a ver si me ayudaba. En algunos casos he visto que patinaba completamente, pero en algún caso me ha ayudado. Ah, claro, esto es aquello. Vale. Entonces sí que tiene su utilidad, pero no es inteligencia. Entonces, toda esta idea de que las máquinas nos van a superar en inteligencia y vamos a quedar fuera de juego es absurda. Ya nos han superado en poder de cálculo. Y en alguna cosa como el ajedrez, que es en parte intuición, pero sobre todo cálculo, pues sí. Además es curioso porque en el ajedrez, yo había jugado un poco ajedrez cuando era joven, a nivel así de campeonatos. Hay un elemento de intuición que las máquinas nunca tienen, pero hay un grandísimo elemento de cálculo. Entonces lo que ocurre es que calculan millones de veces más rápido que un ser humano. Entonces, por más que tú tengas intuición de hacia dónde va esa partida, ese millones de veces más rápido que calculan, pues evidentemente te supera, ¿no? Supera al campeón del mundo y a quien sea. Pero no hay intuición de lo que está pasando, ¿no? Entonces, esa idea, decía, de que las máquinas nos van a superar en inteligencia es absurda. Las máquinas no tienen conciencia, no tienen voluntad. Si una máquina genera un desastre, no la puedes llevar a juicio porque no hay nada ahí que valorar, no hay nada ético. No había una mala intención ni una buena intención porque no hay intención. Si no hay intención, no hay alma, no hay voluntad, no hay conciencia. Otra cosa es que sean muy capaces de calcular y que a través de ese cálculo puedan hacer mucho daño. Tenemos drones militares que calculan cómo pueden ir a destruir lo que sea que han de ir a destruir. Claro que pueden hacer mucho daño. Es decir, todos los avances tecnológicos superan a lo natural en la capacidad de destruir. La capacidad de destruir sí que nos superan. La capacidad de hacer daño, la tecnología la aumenta de manera exponencial. La capacidad de estimular la sabiduría, el crecimiento de lo más profundo del ser humano, incluso la creatividad, eso no lo pueden superar. Sí que hay sistemas de inteligencia artificial que, combinando la creatividad de diversos compositores, pueden crear sus propias melodías. Pero están simplemente combinando lo que ya han hecho otros. Nunca va a aparecer una obra musical que digas, wow, o una pintura que digas, wow, esto refleja la esencia del alma contemporánea, ¿no? O una novela. Eso no lo van a poder hacer nunca. Por tanto, hay un espejismo, pero ese espejismo, una vez más, también va ligado a ese empequeñecer la dignidad humana y es como si nos dijeran, mire usted, las máquinas son más importantes que usted. Y entonces tú dejas de ser un ser lleno de dignidad en términos cristianos, creado a imagen y semejanza de Dios, para ser simplemente un accidente material que pronto va a ser superado por otro accidente material que son las máquinas. Por tanto, ahí el sentido de tu existencia, ¿cuál es? Pues debe ser, en este relato, asimilarte a las máquinas para que no te ganen y para no quedarte fuera de juego y para estar por encima de esos pobres humanos que no van a tener dinero para comprar esas máquinas o esos implantes tecnológicos en su cuerpo. Y por tanto, eso, en vez de reforzar la idea de comunidad de seres humanos, lo que refuerza es la idea de competición y a ver quién tiene prótesis digitales más avanzadas para ser más rápido, más fuerte, más calculador y más no sé qué. Y por tanto, en resumen, yo aquí lo que veo son formas de idolatría de la peor especie que se hayan visto sobre la Tierra. Es decir, hay muchas tecnologías que son fantásticas y a la medida que son herramientas las hemos de utilizar, como estamos utilizando tú y yo esta herramienta ahora mismo, magnífico, pero en su mayor parte los nuevos desarrollos tecnológicos son tecnolatría y son una forma de idolatría que eclipsa lo más profundo del corazón humano y del espacio interior de las personas. Pues Jordi, tenemos que ir acabando.
pero yo espero que retomemos esta conversación en otro momento, con otro libro, de invitar a leer de verdad Pandemia y Posverdad. Y a mí me gustaría solo brevemente una última pregunta para seguir, porque en este programa que se llama Cruzando Fronteras, yo creo que muchos, desde distintas perspectivas, desde distintas tradiciones, nos sentimos unidos en una serie de valores y también de cosmovisión sobre la vida. Entonces me gustaría preguntarte también qué valor o qué significado le das tú al Evangelio como fuente también de inspiración. Bueno, es una de las fuentes, de las grandísimas fuentes de inspiración que tiene el ser humano hoy en día. Yo diría que no es la única, como se hubiera dicho hace un tiempo. Pues, por ejemplo, la Bhagavad Gita hindú también es una fuente de inspiración que puede ser muy válida y hay otras, ¿no? Pero ahí hay un conjunto de verdades que están muy por encima de muchas cosas que se nos transmiten hoy en día, ¿no? La primera que me viene a la mente es que nos fijemos en los lirios del campo y de cómo, los pájaros, ¿no? Y cómo no se preocupan y simplemente pues, participan en la gracia, diríamos, en términos cristianos, ¿no? De la existencia. Y entonces, bueno, el Evangelio pues tiene, hay ahí pues algunos de los valores que yo creo que necesitamos hoy en día. Por ejemplo, el ser fieles a lo que ves como la verdad, que por eso mi libro se llama Pandemia y Posverdad, porque también hay este eclipse de la verdad, ¿no? Pues nada es verdadero, por tanto todo está permitido. Es decir, un llamado a ser coherentes con la verdad, un llamado a la valentía y un llamado a actuar desde el corazón mucho más que desde la mente calculadora. Y yo creo que, y habría muchos más, pero yo creo que esos tres elementos ya son fundamentales, ¿no? Un cuerpo de enseñanzas, como el Evangelio, que te invita a actuar desde el corazón más que desde la mente calculadora, a buscar la verdad y a actuar con coherencia y valentía. Bien, eso para mí es mucho más valioso que todas las enseñanzas transhumanistas juntas y que todos los espejismos que nos llegan hoy en día, ¿no? Y entonces, sí, mi perspectiva, yo de hecho pues, hice mi tesis doctoral sobre Raymond Panikkar, que es una persona que era sacerdote como tú, pero se sentía al mismo tiempo cristiano, hindú y budista. Y yo, pues en la misma línea, también creo que hay otras maneras de reflejar la luz del fondo de la realidad, vamos a llamarlo así, para no ponerlo en lenguaje de ninguna tradición. Esa luz, a cada tradición es como un prisma, ¿no? Y entonces, pues el Evangelio reproduce esa luz de una manera y los textos hindúes y budistas, por citar estas tradiciones, reproducen esa luz de otra manera. Y en la medida que se reproduce esa luz, ya es, en la medida que pasa por el prisma de esa enseñanza, ya adquiere un color determinado y una consistencia determinada. Pero en el fondo está reflejando esa misma luz, ¿no? Y entonces, pues sí, en concreto, pues el Evangelio tiene unas enseñanzas que sí, no se pueden tirar por la borda para pasar a un mundo de antes del coronavirus y después del coronavirus, como nos está invitando el Foro Económico Mundial. Pues Jordi, un auténtico placer haber podido hablar contigo de este libro que recomendamos vivamente, tanto en catalán como en castellano, y que está ayudando a replantearnos pues, muchísimas cosas. Así que 1.000.000 de gracias y hasta siempre. 1.000.000 de gracias, Fernando. Ha sido un placer tener esta conversación, de verdad. Gracias por la profundidad de tus preguntas. Muchas gracias. Gracias y hasta otra.